Muy bien, buenas noches a todos y todas. Estamos iniciando el curso de métodos multivariantes con SPSS, donde se tiene considerado algunas técnicas dependientes y otras interdependientes, lo cual se logró este programa seleccionando de las técnicas más usuales en ambas digamos estrategias, por decirlo de alguna manera, dependientes e interdependientes. Es placentero, digamos, para la academia poder contar con personas de diversos países. En este momento tenemos de Ecuador, Bolivia, Argentina, Colombia, ya dije Bolivia, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar este primer video de la primera charla, en el cual, como es usual con la metodología que se trabaja, hacer una conducta de entrada, unos conceptos básicos, en este caso de regresión lineal, que es la primera temática que vamos a abordar, y luego trabajamos con el SPSS. En la diapositiva también estamos hablando de la presentación de los participantes. Pues bueno, yo creo que en el caminito lo vamos a poder ir haciendo, lo debemos hacer en las primeras, digamos, intervenciones que vayan haciendo. Pues pido el favorcito de que nos vamos identificando. Bueno, a través de la primera charla vamos a irnos conociendo un poquito más. De mi parte se sabe que me llamo pues León Darío Bello, estadístico de Medellín, Colombia, y con algunas otras cositas por ahí, de estudios de mercadeo, tecnología, en fin. Bien, vamos a empezar con la conducta de entrada. Esta conducta de entrada realmente me sirve no solo para identificar opiniones y comentarios de todos, sino pues de alguna manera se avanza ya en la temática. Y seleccioné este tema en esta primera parte como mucho de residuales, porque creo que son fundamentales, no solo en regresión lineal, sino en las regresiones en general, incluso en otros procedimientos. Pues bien, en lugar de que me digan qué es un residual realmente, lo puedo preguntarlo de manera más fácil, ¿sabemos qué es un residual? En el tema de regresión, para darle más contexto. 1 sí, 2 no, 3 más o menos, 4 no tengo idea. A ver cómo nos respondemos en esa primera inquietud. Sabemos que es un residual, perfecto, veo ya el conocimiento, 3 más o menos, perfecto, pero esto es lo que pretendemos acá. 2 está en el intermedio. Bueno, muy bien. De momento lo que voy a mencionarles es que el residual es digamos, el punto clave o el término clave en regresión para identificar si mi modelo es adecuado o no. Es decir, un residual es el que me va a servir, la columna de residuales, porque es una columna que construimos, es a la cual le voy a validar los supuestos. Unos supuestos, como que sean normales, por ejemplo, como que sean incorrelacionados, etc. Y a esa columna, o sea, a los residuales, es la que debo de saberla construir, porque con ellos valido yo si mi instrumento, o mejor, mi modelo es adecuado o no. Ahora, el que es una resta, es una diferencia entre lo observado y lo estimado. Si se restan el dato real, le restamos el valor que se pronosticó, que me dio mi modelo, pues eso va a originar una especie de error, y eso es lo que llamamos un residual. De todas maneras, los residuales pues se seguirán conversando mucho ratico, y iremos profundizando en el tema. Ahora, ¿para qué se utilizan los residuales? Ya lo mencioné. Es un punto neurálgico para identificar si mi modelo es adecuado o no. Esa es una situación importante que tenemos que analizar. Ahora consulto, ¿cómo estamos en el tema del Durbin-Watson? 1 sí, 2 no, 3 más o menos, 4 ni idea. ¿Para qué se utiliza el Durbin-Watson? Mis compañeros del grupo, 1 sí, o al menos mencionar que 1 sí,
Saludo el ingreso y voy a, más bien ahorita hago un paréntesis en la charla para felicitar a nuestro amigo Jesús Eduardo Pulido, que acaba de entrar, pero ahora les digo la razón. Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estamos entonces en el Durbin-Watson? Lo conocemos, sabemos para qué se utiliza, 1 sí, 2 no, 3 más o menos. Bueno, y vamos avanzando, que no se sabe, de pronto, no importa, pero la idea es precisamente que acá nosotros vamos a la autocorrelación. Perfecto. Pero autocorrelación fundamentalmente en los residuales es la que nos interesa hoy por hoy. Bueno, en esta temática. Es correcto. El Durbin-Watson es una prueba que se utiliza para determinar si los residuos, que ya hablamos de ellos hace un momentico, están incorrelacionados. Y eso debe de cumplirse para también satisfacer otro supuesto en el modelo de regresión. Por lo tanto, tenemos que saber calcular el Durbin-Watson y saber los criterios para tomar una decisión si los residuales están incorrelacionados o por el contrario tienen correlación positiva o negativa. Eso también lo vamos a manejar en el asunto. Muy bien. ¿Qué pruebas usa para determinar normalidad en los residuales? Es la otra consulta. Yo por ahora voy a... Bueno, sí, pueden irme digitando, pero también de momento puedo simplificar la pregunta al decir, sabemos de pruebas de normalidad. 1 sí, 2 no, 3 más o menos, 4 un poquito, algo por el estilo. Muy bien. KS, perfecto, esta es ya mucho más conocida porque ya tenemos unos niveles más altos. Y bien, está KS de Kolmogorov-Smirnov, una de las pruebas de normalidad. Pero hay otras que también se pueden trabajar y de hecho se trabajan, como es Shapiro-Will. Son las que tienen incorporados el software SPSS. Shapiro-Will y Smirnov. Ah, bueno, el de Monte Carlo, pero digamos Monte Carlo es una simulación. O sea, no tiene la especificidad pues solo de normalidad, pero sí es una prueba de simulación, tema de Monte Carlo. Pero también hay otras pruebas de normalidad, claro. Bien, ¿cómo deben ser las variables independientes en cuanto a su escala de medición? Coloquémonos en el contexto de regresión lineal múltiple, en la cual tengo una variable dependiente y varias variables independientes. La pregunta es, sé cuál es la escala de medición de las variables, cómo deben ser las variables independientes, 1 sí, 2 no, 3 más o menos. Las variables independientes, o alguien me puede decir de una vez, son métricas, o sea, cuantitativas, o son cualitativas todas, o pueden ser de las dos. Entonces ahí sí podemos decir 1 todas cuantitativas, 2 todas cualitativas y 3 de ambas. Verifiquemos con la opinión de Oscar. Por ahora reevaluemos con la nueva categorización que mencioné. 1 si son todas cuantitativas, 2 si son todas cualitativas y 3 si son de ambas. Perfecto. Entonces, para las variables independientes en modelos de regresión podemos trabajar indistintamente con todas ellas. Bueno, continuando con esta conducta de entrada, vemos unas salidas del software SPSS y pregunto, o hay un interrogante ahí, ¿qué puede decir de las variables independientes? En este caso las variables independientes son estas que tenemos acá: meses desde el contrato, experiencia previa, categoría laboral. Esas variables están en el archivo que les envié de Data Employer. No es sino correr el modelo que vamos a aprender ahorita o a reforzarlo y nos debe dar algo similar. ¿Qué puede decir de las variables independientes? Entonces la pregunta la puedo cambiar y decir, esas variables son significativas, influyen en el modelo. 1 sí, 2 no, 3 no tengo idea. Esas variables, meses desde el contrato, experiencia previa, según esa tabla, claro está, puedo afirmar que influyen en el modelo. 1 sí, 3 no se sabe. Bueno, muchos sí. ¿Dónde se fijaron?
es una conducta de entrada, ¿no? Estoy mirando, explorando. Para uno determinar si mis variables influyen o no en el modelo, debo de tener en cuenta el ciclo. Y aquí estoy observando unos valores de ciclo, donde el criterio es si es menor de 0.05, es significativo. Ahí hay una diferencia con el comentario de Saúl. El R cuadrado no me dice la importancia de cada variable independiente. El R cuadrado me dice lo que explican todas las variables juntas. ¿Qué tanto explican esas variables a la variable dependiente? Entonces ya es un porcentaje, el 63. Bueno, incluso de una vez me avanzo y digo que nada más nos vamos a fijar cuando es múltiple en el R cuadrado ajustado. R cuadrado ajustado. Entonces aquí estaría un 63.4% de los cambios en la variable dependiente, que es salario, son explicadas por las otras variables. Pero no me habla de manera individual. Y el Durbin-Watson, que acá lo vemos, ese me está diciendo si, o al menos me da información sobre si mis residuales son incorrelacionados o no. Entonces son dos situaciones diferentes. Ya veremos el Durbin-Watson también. Bueno, de una vez lo menciono. Debe de estar entre 1,5 y 2,5 empíricamente hablando, o sea, alrededor del 2, para decir que cumple el supuesto de residuos incorrelacionados. ¿Claro hasta acá? ¿Qué coeficiente aporta más en el modelo y por qué? Es otro interrogante. ¿Se sabe qué columna analizo para responder este interrogante? ¿Qué coeficiente aporta más en el modelo y por qué? La pregunta en este caso, como es conducta de entrada, es más bien de hacerla si sabemos cuál columna me fijo. 1 sí, 2 no, 3 más o menos. Aunque aquí ya no habría el más o menos, aquí se sabe o no se sabe. Bueno, a ver, ¿qué me dijeron de esa interrogante? 1 sí se sabe. Bueno, está bien. Lo importante aquí es eso, ir identificando situaciones. Aquí para uno de saber cuál coeficiente aporta más, y de hecho es cuál variable aporta más, nos fijamos en los coeficientes estandarizados beta. Ese es el que me dice, no hay ningún otro. ¿Sí? Vamos a ver, aquí que me llegó un detallito. Bueno, muy bien, entonces aquí ya ahora leo el correíto que me envió por acá Saúl. Muy bien, esta es una parte de conducta de entrada. No quiero alargarme mucho aquí en esta parte de conducta de entrada, sin embargo tengo aún 2 diapositivas sobre esa temática o usando esa estrategia. Entonces voy a dejar este primer videito hasta acá.